Crecí en hogares de acogida, pasando de una familia a otra. Lo máximo que estuve con una familia fueron 2 años. Tuvieron varios hijos y ganaron una buena cantidad de dinero manteniéndonos. Nosotros vivíamos de comer ramen y pepinillos, mientras ellos se daban un festín con pollo asado y costillas de cerdo. Un año antes de acabar con esta familia, viví con una secta satánica. Cuando piensas en satánicos, probablemente se te viene a la cabeza gente vestida de negro, con tatuajes feos y pelo alborotado. Al menos yo lo imaginaba así. Con estos, la verdad ni siquiera sabía que se trataba de una secta hasta que oí los cánticos a altas horas de la noche. Esta gente vestía con pantalones caquis y faldas largas. Llevaban cortes de pelo baratos y la cara descubierta. Iban a la iglesia y preparaban guisos para sus vecinos. Pocos sabían los vecinos de qué estaban hechos los guisos. Los cuerpos tenían que desaparecer de alguna manera. Quizás si la secta tuviera cerdos hambrientos, podrían hacerlo así, como hacen los mafiosos en la tele, pero no los tenían. Tenían a la gorda Pam calle abajo y al deprimido Bill cuya mujer se había fugado con su amante y lo había dejado con 2 hijos. ¿Pero por qué a ellos? Eso es lo que la gente dijo cuando la verdad finalmente salió a la luz. Había 5 en total. Uno era un ministro de la juventud. Personas anodinas que cometieron crímenes imperdonables. Nadie podría haber imaginado, ni en sus pesadillas más salvajes, lo que estaba sucediendo en el sótano de la casa en la que vivía. Había otro chico cuando llegué. Llevaba allí unos meses. No me sorprendió ni me decepcionó compartir habitación. No tuve ningún sentimiento real al respecto. A veces, tener otro niño en casa hacía que me sintiera menos solo. Bueno, aunque otras veces no. Algunos eran un caos, mientras que otros se mantenían al margen. Sabían que no te verían mucho tiempo, así que no se acercaban demasiado. Otros se portaban de la mejor manera que podían, con la esperanza de convertirse en un integrante permanente de la familia. Este chico se llamaba Leroy. Era callado y educado, pero nunca tuve la sensación de que quisiera formar parte de la familia. Tuve la sensación de que estaba asustado. Intentaba desesperadamente hacerse invisible, poniéndose de puntillas por la casa, abrazándose a las paredes sin decir nunca una palabra. El día anterior a su desaparición parecía conmocionado, como el único superviviente de un accidente aéreo. Era una noche calurosa de julio. Se oían los grillos. Los escarabajos chocaban contra la ventana. «Oye, ¿qué te pasa?» Estaba sentado en la cama mirándome fijamente. ¿Tierra, Leroy?» Sin decir palabra, desapareció bajo las sábanas y me dio la espalda. Da igual, pensé. Me fui a la cama y a la mañana siguiente, cuando me desperté, ya se había ido. Mis padres adoptivos, Frank y Linda, siguieron con su vida normal. «Demasiados problemas», eso dijo Frank cuando le pregunté por Leroy. «Era un verdadero infierno», añadió Linda. ¿Leroy? ¿El chico que siempre organizaba su cama y limpiaba los platos? No me lo podía creer. Aunque Leroy casi nunca hablaba, sentía su ausencia cuando no estaba. Me ponía un poco triste. Nunca dijo adiós, pero supongo que tampoco dijo hola. Menos de un mes después de la desaparición del Leroy, un autoestopista se quedó con nosotros 2 noches.
Podría haber dormido en la cama del héroe, pero dijo que no se sentía cómodo, así que durmió en el sofá. Eso me hizo confiar más en él. Bajo su barba desaliñada, supuse que tendría unos 30 años. Pero cuando se bañó y se afeitó, lo vi bien y me quedé muy sorprendido. Era más joven de lo que pensaba, tal vez 25 años. En su cara se veían las secuelas del exceso de, químicos. Pero sus ojos eran vivaces. Aún quedaba algo de felicidad y esperanza en ellos. Aquella noche se comió 2 bocadillos de pavo y 3 tazones de sopa de tomate. Estaba hambriento. Por desgracia, sé muy bien lo que es eso. Llega un momento en que tienes tanta hambre que parece que el estómago te está comiendo. Es doloroso. Te vuelves delirante y desesperado. Cuando Linda intentó llevarse su cuenco vacío, él insistió en lavarlo él mismo, al igual que los demás platos. Pero Linda no lo aceptó. Era una buena anfitriona, o al menos quería parecerlo. Frank le preguntó por su vida. Se llamaba Charlie. No le gustaba quedarse mucho tiempo en un mismo sitio. Su padre era un militar al que le encantaba darle lecciones con un cinturón de cuero. Su madre era una fantasma que rondaba la casa, flotando de habitación en habitación cuando no estaba dormida. Su hermana, en cambio, era la única que lo quería, y él a ella. En ese momento tenía 16 años. Nos enseñó una pulsera de la amistad hecha con hilo morado y rosa. El trabajo manual de Sis. Sonreía cuando hablaba de ella. Era su posesión más preciosa. Nunca se la quitaba, ni cuando se bañaba ni cuando se acostaba. Nos contó que una vez un loco trató de robársela. Le reventé el labio, aunque créanme que soy pacifista, pero no lo iba a tolerar. Hubo silencio. Después, Linda sirvió tarta de limón. Encontré el brazalete de Charlie frente a la puerta del sótano. ¿Qué hacía allí? Me lo guardé en el bolsillo y con la mente a 1000 por hora. Sentí una presencia detrás de mí y me di la vuelta. Jim, el ministro de Juventud, me sonrió. Sus dientes eran demasiado blancos y demasiado rectos, y su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Me daba escalofríos. Me habló de la iglesia y de otras cosas que no me importaban. Solo podía pensar en Charlie. Pensé que debía estar enfermo por haber perdido su pulsera. ¿Volvería por ella? Claro que no, pero yo aún no lo sabía. Había una cena en pleno apogeo. Estas fiestas se celebraban una vez al mes. El ministro de la Juventud, Jim, fue a la sala de estar para reunirse con los demás. Los 2 últimos integrantes de la secta estaban allí comiendo queso y galletas. Kim y Drew, una pareja de cuarentones sin hijos. Más tarde me enteré de que no podían tenerlos, pero deseaban desesperadamente tener los suyos propios, con la nariz de botón de Kim y los ojos azules de Drew. Rezaron al cielo en busca de ayuda, pero Dios no se las había concedido. Así que se fueron a otra parte, y no a la clínica de fertilidad, porque no podían permitírselo. Linda los condujo al comedor. La comida de esta noche era pastel de Shepherd. No me uní. Estas cenas eran solo para adultos. Solo me comí un bocadillo de jamón solo en mi habitación y me tomé la bebida dulce que me dio Linda. Sería en una de esas cenas cuando me daría cuenta de la verdad, pero no sería hasta dentro de 2 meses. Y en ese tiempo no solo encontré el brazalete de Charlie, sino también otras cosas, incluyendo un diente humano, duro, pequeño y un poco amarillo.
Lo hice rodar en mi palma. Parecería un trozo de porcelana manchada si no fuera por el empaste de plata que tenía. Era un diente, inconfundible, y a juzgar por el tamaño era de un adulto. Pero, ¿de quién? Más tarde, durante el desayuno, me quedé mirando la boca de Linda mientras hablaba. No le faltaba ninguno, y por lo que podía ver, a Frank tampoco. Él me miró con curiosidad, pero no me dijo nada. Así que solo me centré en comerme el cereal. Guardé todos mis hallazgos y los escondí bajo el colchón. La pulsera de Charlie, una uña roja falsa, un coletero rosa y el diente. Tal vez te preguntes dónde encontré los objetos. Bueno, la uña la encontré debajo de una silla del salón. Sabía que no pertenecía ni a Linda ni a Kim, ya que ellas nunca llevaban las uñas pintadas y mucho menos postizas. El coletero rosa estaba allí mismo, cerca de la papelera. Tampoco era de Linda, ya que tenía el pelo demasiado corto. Todas estas cosas estaban tiradas sin cuidado, como si estuvieran destinadas a ser encontradas. O tal vez Linda y Frank no pensaban nada de ellos o de mí. Tal vez pensaron que podrían explicarlo o que yo ni siquiera preguntaría por ello. Y tenían razón, porque no lo hice. En vez de eso, esperé a fin de mes, ya que era cuando se reunían para la cena. El ministro de la Juventud, Jim, era siempre el que más hablaba. Hablaba sin parar de la iglesia, de las actividades y de todas las vidas jóvenes que estaba formando. Kim comía un trozo de queso, asistiendo y escuchando a medias. Linda estaba en la cocina preparando la comida, mientras que Frank estaba afuera haciendo quién sabe qué cosa, lo que me dio la oportunidad de estar a solas con Drew. Drew era el hombre más aburrido en todos los sentidos. Era la cura para el insomnio crónico. No le hacía preguntas a nadie, nunca, y casi siempre hablaba de sí mismo, de su aburrido trabajo de gerente y de su césped. Por alguna razón, le encantaba hablar de su césped y hablar de él. Supongo que era su bebé hasta que tuvo uno de verdad. Cuando Linda entró, tenía los ojos medio cerrados y sentía que me desvanecía de aburrimiento. Los condujo al comedor y me envió a la cama con un sándwich y mi bebida dulce habitual. Me senté en la cama mirando la bebida. Era dulce con un regusto amargo. Me di cuenta de que siempre me daban esta bebida en todas las cenas. Pensaba que tal vez estaba destinado a ser mi regalo especial. Por supuesto, era un tonto. Toda mi vida he tenido el sueño ligero, y tenía que ser así, ya que en algunos lugares en los que estuve era necesario. Era como un mecanismo de supervivencia. Si oía el crujido de la puerta de la habitación al abrirse, estaba listo para salir corriendo. Pero en este lugar era totalmente diferente. Siempre que le daba un sorbo a la bebida que me daba Linda, nunca me despertaba en mitad de la noche ni al menor ruido, y siempre me sentía muy descansado por la mañana. Así que esta vez tiré la bebida por la ventana y esperé. Y al cabo de una hora lo oí, un canto débil. Con el oído pegado a la puerta del sótano, escuché. Apenas podía distinguir las palabras TV, Hoc, Corpus, Damus. Sonaba como un galimatías. No tenía ni idea de lo que significaba, pero no necesitaba saberlo. Sabía que era malo. Se podía sentir. Afuera el viento soplaba salvajemente y las copas de los árboles se agitaban.
Mi mano temblorosa giró el pomo de la puerta, con el corazón latiéndome a mil en el pecho. Y una rama de árbol golpeó la ventana. Ahogué un grito. ¿Me habían oído? Me quedé helado junto a la puerta, escuchando cómo seguían cantando en el piso de abajo. No sabía qué estaban haciendo. Pensé en llamar a la policía o a los servicios sociales, pero entonces me acordé de lo que había pasado hace un par de años, cuando vivía con un puñado de niños de acogida en una casita en medio de la nada. Nuestra madre de acogida era una vieja malvada que se pintaba las cejas demasiado oscuras y le gustaba fumar cigarros largos y delgados. Julie, una de las mayores, la denunció a los servicios sociales por poner cigarros encendidos en los brazos de algunos niños como castigo. Los servicios sociales vinieron de visita y nuestra madre de acogida dijo que Julie no solo era una mentirosa, sino que fue ella quien lo hizo, atentando contra la integridad de sus hermanos y hermanas. Algunos de los otros niños lo confirmaron, incluido yo. Todos estábamos asustados. Todavía me siento culpable por ello. Los servicios sociales se fueron y eso fue todo. Unos días después, Julie escapó. La vida era mejor en la calle que en una casa como aquella. Y ahora yo estaba solo, al igual que Julie en ese momento. ¿Leroy también se había sentido solo? Recordé su cara de sorpresa. ¿Había visto u oído algo? ¿Y realmente se había ido? ¿Al menos por su propia cuenta? ¿Y si estaba en el sótano? Sin darme cuenta, estaba abriendo la puerta. Al bajar las escaleras me sentí mareado y extraño, como si estuviera caminando por un sueño. Había una sola vela encendida. Me detuve en la mitad de la escalera y pude distinguir a 5 personas agarradas de la mano, formando un círculo. Tibi hoc corpus damus. Se pasaron un cuchillo de carnicero y uno a uno fueron cortando partes ocultas de sus cuerpos. Muslos, torsos, parte superior de los brazos. Luego esparcieron sangre por el suelo formando extraños símbolos. Jade. Una figura se giró justo cuando yo subía las escaleras. Quienquiera que fuese, no debió verme, porque nadie dijo ni hizo nada. Estaba a salvo. Y bueno, ahora tenía que idear un plan. Creo que tengo fiebre. Tosí y me retorcí en la cama. Linda me presionó la frente con la palma de la mano. Luego frunció el ceño. Sí que tienes la temperatura alta. Minutos antes me había puesto un paño caliente en la frente. Todavía puedo ir a la iglesia. De verdad que quiero. Pero, ¿y si...? No, quédate en la cama. Linda esbozó una cálida sonrisa. Tosí y yo también le sonreí débilmente. Más tarde escuché cómo Linda y Frank se iban a la iglesia sin mí. Me trajeron sopa de pollo a la cama, pero la tiré al retrete. Por fin me había quedado solo. Fui inmediatamente a la puerta del sótano, pero estaba cerrada. Busqué la llave por todas partes, pero no la encontré. Más tarde supe que Frank siempre la llevaba consigo. Como no podía entrar en el sótano, y como sabía que si llamaba a la policía o a los servicios sociales, Linda y Frank podían simplemente mentir, y obviamente confiarían más en su palabra que en la mía. Así que, si quería hacer algo, necesitaba pruebas,
y tenía que descubrirlos infraganti. Solo así no podrían mentir. Así que empecé buscando las sustancias que Linda ponía en la bebida dulce que me daba en cada cena. Suponía que no era tan difícil de encontrar, y las encontré en el botiquín de su cuarto de baño. Había allí toda una farmacia: Xanax, clonazepam, Dramamine. No sabía lo que era en ese momento. Pero entonces recordé que la madre de Charlie tomaba clonazepam y según él era un fantasma rodando la casa. Y también recordé cómo uno de mis padres adoptivos siempre tomaba Dramamine cuando tenía que subir a un avión y siempre le daba sueño. Agarré unas cuantas pastillas de clonazepam y un par de Dramamine. En la siguiente cena encontraría la forma de machacarlas y ponerlas en la comida. La comida de esa noche fue pastel de carne. Vi cómo Linda empapaba la parte superior con ketchup, rojo, pegajoso y espeso. Hice una mueca. Bueno, tiene buena pinta, mentí. Linda sonrió. ¿Dónde está Frank?, pregunté. Tuvo que comprar galletas y queso en la tienda. Mentira. Había queso suizo, cheddar, pepper jack sin abrir en la nevera y una caja entera de galletas en el armario. Las vi antes. Debió pensar que era un tonto. Quería verme la cara. Terminó de empapar el pastel de carne con ketchup. Toda la parte superior estaba cubierta de rojo. ¿Cómo iba a poner las pastillas trituradas ahí? Estaba a punto de meterlo en el horno. ¿Qué tal con cebolla? Apuesto a que quedaría mejor con cebollas. Intenté detenerla. Linda me ignoró y lo metió en el horno. Había fallado. Frank regresó con una botella de vino y un hombre que nunca había visto antes. Que yo recordara, ninguno de ellos bebía vino. ¿Y quién era este hombre extraño? Él es Tom. Necesitaba un lugar donde pasar la noche. Frank lo presentó al resto del grupo. Todos le estrecharon la mano a Tom. Él sonrió agradecido. No parecía muy diferente de Charlie, con su barba desaliñada, pero los ojos de este tipo eran tristes y era mucho mayor. Linda agarró la botella de vino y la metió en la nevera. Una idea brilló en mi mente. Pondría las pastillas ahí cuando nadie estuviera mirando. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de hacerlo, me di cuenta de que no era tan fácil como pensaba. Había un corcho que me impedía entrar y no podía sacarlo. Le clavé un tenedor y se atascó. ¿Qué iba a hacer? Justo en ese momento apareció Tom. Linda me ha pedido que lleve más queso. Me di la vuelta sobresaltado con la botella en mano. Yo solo quería ayudar. Tom sabía que estaba mintiendo, pero para mi sorpresa, sacó el tenedor y ¡pop! Sacó el corcho sin ningún problema. Me miró y luego bebió un trago. ¡Shh! Me guiñó un ojo y luego agarró el queso y volvió a reunirse con los demás. A diferencia de Charlie, en este no confiaba tanto. Saqué la bolsita de pastillas trituradas del bolsillo y la vertí con cuidado en la botella de vino. La agité y vi cómo se disolvía el polvo. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar y confiar en que no se desmayaran antes de ir al sótano. Me senté en mi habitación a esperar toda una vida. Hubo un ligero alboroto en el salón,
¿Eran risas u otra cosa? No lo sé. Abrí la puerta y me asomé, observando cómo el grupo se llevaba a un Tom muy borracho al sótano. Parecía que se había bebido casi todo el vino. Al cabo de unos 10 minutos oí los cánticos. Me acerqué sigilosamente a la puerta del sótano y escuché. No parecían borrachos ni diferentes, y de repente oí a alguien gritar. ¿Era Tom? No quería ver lo que estaba pasando en el sótano. Sabía que mi mente nunca se recuperaría de ello. Y bueno, lo que pasó después fue un poco borroso, o es un poco borroso para mí ahora. Sé que corrí a la cocina, agarré un cuchillo y me corté la mano. Luego llamé a la policía. Les dije que Frank me había cortado y amenazado de muerte. Y cuando llegó la policía, señalé la puerta del sótano. Bajaron y los descubrieron a todos desmayados. Tom había sido apuñalado varias veces, pero milagrosamente sobrevivió. Se los llevaron a todos a la cárcel y bueno, el pueblo enloqueció. Se descubrió una clavícula enterrada en el patio, pero nadie sabía a quién pertenecía. Tal vez era de Charlie o tal vez de alguien más. Drew y Kim confesaron inmediatamente. Le contaron a la policía cómo se deshicieron de la mayoría de los cuerpos, las cacerolas y por qué lo hicieron. No tenían remordimientos. Según ellos, en su argumento de defensa, decían que a nadie le importaba la gente de la que se deshacían. Para ellos le estaban haciendo un favor al mundo. Charlie, por supuesto, fue una de las víctimas. Pero nadie dijo nada del héroe. Esperaba que hubiera sobrevivido y que viviera con una buena familia. Pasé años tratando de encontrarlo, pero nunca lo logré. Nunca supe por qué Frank y Linda hacían ese tipo de cosas. Frank murió de un ataque al corazón de camino a la cárcel, y Linda parecía estar en una especie de estado catatónico. Se parecía mucho al comportamiento del héroe, conmocionada, y al parecer nunca volvió a hablar. El ministro de Juventud, Jim, era el peor de todos, un tipo realmente malo. Ser ministro conllevaba cierto poder y respeto. Se unió a la iglesia con la esperanza de envenenar las mentes de los jóvenes de hoy para poder reclutarlos eventualmente en un culto que él dirigía. No iba a ser el culto en el que él estaba actualmente. No, de ese Frank ya era líder. Por lo que sé de su plan, era para crear el suyo propio. Conseguiría lo que necesitaba de Frank y luego lo haría a un lado y se apoderaría del mundo. El ministro de la Juventud, Jim, terminó en una institución mental para criminales dementes. Lo veo de vez en cuando, ya que soy un psiquiatra visitante allí. Su sonrisa es la misma, pero sus dientes ya no son rectos ni blancos. Además, algunos se le cayeron después de una pelea. No me reconoce y a veces yo tampoco lo hago. Siento como si todo hubiera sido un sueño o una pesadilla. Pero bueno, así son los traumas. Mis pacientes a veces me dicen que parece que me voy mientras hablo, como si estuviera en una especie de trance. Me dicen que susurro lo que parece un galimatías, tibi hoc corpus damus. Pero no les presto atención a lo que dicen. Yo soy el médico, ellos son los pacientes. Ahora soy yo quien manda. Recuerden que